A primera vista, un objetivo elemental está construido por un conjunto de lentes de distintos tipos pegados entre sí o separados por capas de aire teniendo siempre un poder convergente. Por lo general, se descubrirán sobre el mismo lo siguiente: el anillo de enfoque, el anillo de zoom, el selector AF-MF y el selector VR. El anillo de enfoque permite determinar la distancia que separa al objeto de la cámara. El sistema consiste en hacer girar el anillo para avanzar o retroceder el objetivo hasta que la imagen se vea nítida en la pantalla de enfoque, ajustando así la distancia entre el objetivo y el sensor. Por lo tanto, todo lo que en la pantalla aparezca enfocado lo estará en el sensor. También se puede realizar de forma automática utilizando el sistema denominado AF Autofoco. Girando el anillo de zoom, logramos cambiar la distancia focal del objetivo, permitiendo acercar o alejar el sujeto u objeto a fotografiar. El selector AF-MF determina el modo de enfoque al que se puede acceder. Los mismos pueden ser MF foco manual o AF autofoco. El selector VR, reducción de vibraciones, consiste en un sistema óptico en el interior del objetivo que mantiene la imagen estable para que podamos disparar a velocidades relativamente bajas sin que la fotografía salga movida. Dentro del objetivo y entre las lentes se encuentra el diafragma, que es la abertura por la cual se permitirá dosificar la cantidad de luz que recibirá el sensor. El mismo está construido con una serie de laminillas metálicas que se superponen entre sí, variando su diámetro según el valor seleccionado. Cada uno de estos valores se denomina número F y suelen ser los siguientes: 1.8, 2, 2.8, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 22, 32, etc., dependiendo del tipo de objetivo que tenga la cámara. Por tal razón, debemos saber que cuando mayor sea el número F, menor será el diámetro de apertura, según se muestra en el siguiente gráfico. Ahora hablaremos acerca de los tipos de objetivos y una descripción sobre sus generalidades. El zoom de kit es un objetivo muy versátil que permite trabajar desde un gran angular para paisajes hasta un telecorto para naturaleza, panoramas y escenas urbanas. Las distancias focales que generalmente podemos conseguir en este tipo de objetivos son 18-55 mm, 18-105 mm, 18-135 mm y 18-140 mm. Los objetivos de distancia focal fija son recomendables para fotografía de retrato gracias a que su gran luminosidad ofrece la posibilidad de disparar con el diafragma muy abierto, logrando así muy poca profundidad de campo. Generalmente en este tipo de objetivos las distancias focales suelen ser de 50 mm en versión 1.8 o 1.4 de diafragma y la versión 35 mm también de 1.8 y 1.4 de diafragma. Los teleobjetivos zoom son recomendables para fotografías de deporte, acción, aves, etc. Son ideales para situaciones en las que no nos podemos aproximar mucho al sujeto y en las que tenemos que disparar la foto desde donde estamos. Algunos modelos incluyen la posibilidad de macro, si bien existen en el mercado objetivos específicos macros hechos con la capacidad de poder enfocar de muy cerca. Las versiones de este tipo de teleobjetivos zoom suelen ser 55-200 mm, 55-300 mm y 70-300 mm. Respecto a los objetivos gran angulares,
Lo que caracteriza a estos objetivos son las grandes distorsiones que produce al ampliar el ángulo del encuadre ofreciendo una imagen curva. Generalmente las distancias focales en este tipo de lentes suelen ser zooms de 10-24 milímetros u 11-18 milímetros. Los objetivos Fish Eye u ojo de pez ofrecen un mayor ángulo de visión que los gran angulares, lo que produce distorsiones ofreciendo una imagen circular. Generalmente las distancias focales de este tipo de lentes suelen ser de 10 milímetros u 8 milímetros. Ahora hablaremos acerca de las pantallas de visualización y LCD y del visor ocular de nuestra cámara. En la pantalla de visualización en el visor ocular o el monitor LCD en el respaldo de la cámara podemos hacer dos cosas. Primero, controlar el foco de la imagen, el enfoque, ver los ajustes y parámetros principales de la toma y ver las configuraciones de las opciones de la cámara. Segundo, ver las fotografías que tomamos instantáneamente después de hacerlas. En los modelos que disponen Live View o visión en vivo, podemos encuadrar y disparar visualizando la escena por este monitor, tal como lo hacen la mayoría de las cámaras compactas. La mayoría de las cámaras actuales llevan un exposímetro o fotómetro incorporado para realizar una medición más precisa de la luz sin tener que hacer cálculos aproximados para lograr una correcta exposición en el sensor. La lectura, que por lo general aparece en el visor ocular o la pantalla, responde directamente a la manipulación de los controles de la cámara, velocidad y diafragma, indicando cuándo estos están correctos. Se activa desde el botón disparador de la cámara. Pues bien, hemos estudiado, entre otros y en esta parte, los tres controles más importantes de la cámara: el enfoque, el diafragma y el obturador. El enfoque cumple la función más inmediata, ya que sirve para lograr nitidez en la parte más importante de la imagen. El diafragma y la velocidad de obturación afectan a la imagen de dos formas diferentes. La abertura de diafragma modificará la profundidad de campo y la velocidad de obturación determinará la forma en que se reproducirá un sujeto en movimiento. La distancia entre el primero y el último plano nítido en una imagen fotográfica se denomina profundidad de campo. La misma depende, en principio, del diafragma seleccionado. Por ello es que debemos saber que cuanto mayor sea el número f, o sea el diámetro más pequeño, mayor será la profundidad de campo. Y a la inversa, cuanto menor sea el número f, o sea la abertura más grande, menor será la profundidad de campo. Pero para ello nos vamos a remitir a los siguientes ejemplos. Aquí se han dispuesto estas figuras en diferentes planos. A la hora de hacer la fotografía, se ha seleccionado la primera figura para dar el enfoque de la imagen. En la primera imagen podemos apreciar cómo al utilizar un número f mayor, o sea una abertura pequeña, a pesar de que solamente se ha enfocado el primer plano, la primera figura, el resto de las figuras por detrás también mantienen una buena definición. En cambio, en la siguiente imagen podemos ver que a pesar de que sigue siendo la primera imagen la que se ha enfocado, al utilizar un número f menor, o sea un diafragma abierto, se logra menos profundidad de campo por la borrosidad que se da en el resto de las figuras. Por tal motivo, si sus cámaras tienen variedad de posibilidad de cambiar diferentes diafragmas,
también tendrán la posibilidad de controlar la profundidad de campo. Ahora hablaremos sobre la velocidad de obturación. Las velocidades de obturación varían poco entre cámaras, siendo por lo general el mayor lapso de tiempo el de 30 segundos y el de menor tiempo el de un 4.000 de segundo según marca y modelo. En la posición B o bulbo permanecerá abierto mientras esté presionado el botón disparador. La posición B bulbo se selecciona solo desde la posición M manual. La elección de la velocidad se realiza a través de la posición S o TV del dial de modos. Respecto a la velocidad de obturación, de esta función dependerá de qué manera se reproducirán en la fotografía aquellos sujetos u objetos que se encuentren en movimiento. La mayor velocidad de obturación, por ejemplo 1 milésima, congelará la acción del sujeto en movimiento, en tanto que una menor velocidad de obturación, de un 30avo para abajo, dará una sensación de movimiento.